Continuando con la historia de la contabilidad, puedes ver en mis anteriores videos el origen de la contabilidad en la prehistoria y la evolución de la contabilidad en edad antigua. En este video hablaremos sobre la evolución de la contabilidad en edad media. Bienvenidos a su canal de YouTube, donde hablamos temas sobre la contabilidad y el mundo de los negocios. La Edad Media está comprendida entre el siglo V y el siglo XV. Se suele decir que inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y finaliza en el año 1492 con el descubrimiento de América, aunque también se sitúa en el año 1453 con la caída de Constantinopla o Imperio Romano de Oriente. Época que coincide también con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra, que fue de raíz feudal. La Edad Media se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media es donde se llevan a cabo invasiones bárbaras que atacaban las fronteras del territorio formado por Carlomagno, que hizo que surjan los feudos. Y la Baja Edad Media es donde ocurren las cruzadas, se impulsa el comercio, se desarrollan las ciudades y surge la burguesía. A pesar de la caída del Imperio Romano, las prácticas contables se conservaron y lograron un franco progreso en la Edad Media. La caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión bárbara germana llevó a la drástica reducción del comercio en el continente debido a la inseguridad generalizada y la desorganización de las actividades productivas. El comercio fue prácticamente inexistente, por lo que no había medio ni razón de efectuar la contabilidad. Los ataques e invasiones árabes y normandos obligaron a los europeos a protegerse en sus castillos, lo que originó la aparición de los feudos. En esta época, la contabilidad se hace de forma usual y de exclusividad del señor feudal. La tierra adquiere un enorme valor económico al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura se convierte en la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo donde la vida rural predomina ante la urbana. Un dato importante de la Edad Media es que la Iglesia Católica cada día tuvo más seguidores, logrando el mayor poder económico y político de la historia, lo que les obligó a llevar cuentas muy detalladas de sus actividades económicas, operaciones que se manejaban en los monasterios. Las actividades contables se facilitaron considerablemente entre los siglos VII y IX, con la aparición de una moneda común que tuvo aceptación internacional, denominada el solidus, una moneda de oro con un peso de 4.5 gramos emitida por Constantinopla. Esta era considerada una medida homogénea para las operaciones económicas. Algo muy interesante es que en Italia se ordenaron llevar los libros de contabilidad por orden de los señores feudales. El señor feudal era dueño y amo absoluto de cierta porción de tierra a la que se denominaba feudo. Los campesinos y vasallos que trabajaban en sus tierras se convertían literalmente en sus esclavos.
Por lo tanto, los señores feudales, como los comerciantes libres, usaban la contabilidad. Entre los siglos VIII y XII, en Europa Central, por mandato de los señores feudales, los libros de contabilidad eran llevados por escribanos. En el siglo VIII, Europa fue invadida por los normandos, quienes también practicaban el comercio. Estos se establecieron en Sicilia, después de asolar las costas de Inglaterra y Francia. De esta época se conserva una ordenanza de Carlomagno, mediante la cual se exigía a sus escribanos un inventario anual de las pertenencias del imperio y además el registro en libros de sus transacciones económicas en términos de ingresos y egresos. En Italia, durante los siglos VII y VIII, particularmente en Venecia, la actividad contable se convirtió en una profesión de mucho prestigio. Allí se encontraban grupos de personas dedicadas a la práctica permanente de la contabilidad. Fueron 3 ciudades italianas las que se consideraron los focos comerciales más importantes y por lo tanto contables: Florencia, Venecia y Génova, llegando a ser el epicentro del comercio, la industria y la banca entre los siglos VIII y XII, constituyéndose en pioneras de la contabilidad por partida doble. El libro de contabilidad por partida doble más antiguo que se conoce es el registro de Massari de Génova, datado en 1340, lo cual significa que los genoveses utilizaban la partida doble desde el siglo XIV. Europa, durante los siglos XI y XIV, experimentó cambios económicos, dando lugar a que la contabilidad dejara de llevarse por los monjes y amanuenses de los feudos a la usanza romana. De esta época se han hallado varios testimonios de práctica contable desarrollada. En el año 1157, un genovés, Ansaldus Boilandus, repartió beneficios de una sociedad comercial con base en saldos de cuentas de ingresos y egresos. En el año 1211, un comerciante florentino llevaba sus libros de contabilidad en forma tan acertada y peculiar que dio origen a la llamada Escuela Florentina. En el año 1263, en España, el rey Alfonso el Sabio impuso a los funcionarios públicos la obligación de llevar las cuentas anualmente. De este periodo se conocen los libros de la Compañía de los Peruzzi en el año 1282 y los de la Casa de Bosignare de Siena en el año 1290, en los cuales se registraban las operaciones de caja y de cuentas corrientes. En Francia, los hermanos Reinero y Baldolfini, hacia el año 1300, añadieron nuevas cuentas como gastos y ventas. Pero el más conocido conjunto de libros de la época fue sin duda el que se llevó en la comuna de Génova, donde se usaron los términos debe y haber, además de la cuenta de pérdidas y ganancias, en la que se resumían las operaciones de la comuna. El mayor avance de la contabilidad en la Edad Media se dio con la aparición de los libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por clientes. En el año 1400, con la revitalización del comercio como consecuencia de las cruzadas, surgió la idea de la contabilidad por partida doble,
cuando se incluyeron las cuentas patrimoniales en los libros del mercader florentino Francesco Datini. La mayoría de las grandes empresas de esa época llevaban sus libros con base en un sistema utilizado en los libros de medicina de Florencia. En el Museo de Brujas se encuentran fragmentos de libros que usaron partida doble, pertenecientes al inglés Goyard, que datan del año 1368. La contabilidad por esta época continuó desarrollándose y adaptándose a las nuevas exigencias económicas, lo que generó a la postre el establecimiento de escuelas en Génova, Florencia y Venecia, siendo esta última la de mayor técnica y pionera de las prácticas contables actuales. La contabilidad siempre se conservó activa, ya que los musulmanes, durante sus conquistas expansivas, fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de esta disciplina. De los primitivos memoriales en los que los comerciantes anotaban sin ningún orden particular las diversas operaciones que precisaban recordar posteriormente, se fue evolucionando poco a poco hacia un sistema contable de partida simple, desglosando diversas cuentas en las que anotaban grupos de operaciones poseedoras de alguna característica común, tales como ir referenciadas a una determinada mercancía o bien a una misma persona. El modo de llevar a cabo las anotaciones fue perfeccionándose cada vez más y originó el progresivo desarrollo de ciertas reglas prácticas, hasta que en un momento determinado apareció en la zona de influencia económica italiana el método de partida doble. Y es así que al finalizar la Edad Media y empezar la Edad Moderna, época llamada Renacimiento, al final del siglo XIII, aparece la partida doble. Y en el año 1494, Fray Luca Pacioli publica su primer tratado contable titulado Todo acerca de la aritmética, geometría, proporcionalidades, denominado Suma. A él no se le atribuye como invento la partida doble, sino que fue quien publicó dicho método en su libro. A él se le debe su divulgación masiva, que se facilitó con la aparición de la imprenta en el siglo XV. Se conoce que el primer autor de la contabilidad por partida doble fue el monje italiano Benedetto Cotrugli, cuyo libro fue preparado en el año 1458, pero no publicado sino hasta el año 1573, casi 80 años después de Suma. Fue también el monje Benedetto Cotrugli el que señaló el uso de 3 libros, el mayor, el diario y el borrador. Luego de la decadencia del mundo medieval ocurrida a lo largo del siglo XV por diversos factores como el declive del Sacro Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de los cismas y los movimientos heréticos, la profunda crisis económica derivada de la permanencia del sistema feudal, surge el Renacimiento, que significa el surgimiento del espíritu individualista moderno, que en la Edad Media se habría cohibido. En esta época es donde surge también la partida doble. Hoy en día podemos decir que la contabilidad que realizamos hoy es la misma que surgió en esta época del Renacimiento. La contabilidad actual nace en esta época. Podemos decir también
que la contabilidad ha jugado siempre un rol muy importante en la sociedad, como hemos estado descubriendo en las diferentes edades de la historia. Estamos comprobando que en todos los tiempos la labor del contador ha sido primordial para las diversas tomas de decisiones. Gracias a todos por ver este video. Invitarles a suscribirse a este canal y darle me gusta a este video.